Ya, listo. Bueno, antes de iniciar estos dos temas que son bastante interesantes, quiero tal vez iniciar con algo. Bueno, muy aparte ya de los temas que voy a disertar durante el día de hoy, considero que muchos de los problemas dentro de la justicia penal peruana podrían resolverse con una lectura mucho más atenta. Además de ello, con una interpretación, digamos que sistemática del ordenamiento y que tiene que trasladar a la práctica la voluntad de la norma que a través de un proceso, digamos, interpretativo podía darse. Bueno, no solamente voy a abordar el tema, sino que voy a hacer tal vez algunas críticas en algunos puntos que la verdad creo que no han sido bastante trabajados. Y bueno, la siguiente diapositiva, por favor, Piero. Ya, correcto. El tipo penal. Bueno, nos enfocamos en el artículo 389, que es malversación. Como bien lo dice el tipo, solo el funcionario o el servidor público que da al dinero o bienes que administra una aplicación definitiva y diferente. Quedémonos con ese término, definitiva y diferente, de aquella a los que están destinados afectando al servicio o la función encomendada. Este será reprimido con pena privativa de libertad no menor de, no menor de 1 ni mayor de 4 años. Inhabilitación de, bueno, la pena creo que no, todavía no vamos a profundizar en ello, sino que voy a pasar a lo que voy a aprender a hacer las agravantes. Bueno, la pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años, inhabilitación, ¿a qué será? Se refieren los incisos 1, 2, el 8, el artículo 36 de naturaleza perpetua. Y con 365 a 730 días multa cuando ocurra cualquiera de los siguientes supuestos. Bueno, tenemos tres supuestos. El primero, que el agente actúe como integrante de una organización criminal, como persona vinculada o actúe por encargo de ella. Y el segundo punto, que es la conducta recaiga sobre programas con fines netamente asistenciales, ya sea de apoyo o inclusión social o de desarrollo. Siempre el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucradas supere las 10 UITs. Bueno, como tercer punto tenemos si es que el agente se aprovecha de una situación de calamidad pública o emergencia sanitaria o la comisión del delito comprometa a la defensa, seguridad, soberanía nacional. Bueno, como ya les dije anteriormente, nos vamos a centrar en ese término, aplicación definitiva y diferente. Yo, la verdad, he revisado distintas casaciones, distintos recursos de nulidad y no se llegó a trabajar bastante el término de forma definitiva. Y en el aspecto diferente, creo que no hay ningún tema de debate. Por ejemplo, revisé, creo que una de las más importantes es la canción, la 544 de 2018 de Lima Norte. Muy aparte de ella, los recursos de nulidad, si no me equivoco, el de Cusco es el 308-2018, entre otras. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor, Piero. La 3, por favor. Ya, correcto. Bueno, estuve revisando bastante lo que era la legislación argentina cuando venía la chilena, y creo que la legislación argentina ya anteriormente estaba viendo sobre esa, bueno, ellos también consideraban el aspecto aplicación definitiva y diferente. Por ejemplo, la legislación argentina lo dice de esta forma: será reprimido con inhabilitación especial de 1 mes a 3 años el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente. Acá no existe ese término de aplicación definitiva, ojo con ello. Bueno, de aquella a que estuviesen destinados, si ello resultase daño, entonces ya, lo demás creo que no es tan relevante. Como lo dije anteriormente, creo que dentro de ese aspecto, ese pequeño término no se llegó a trabajar bastante. La siguiente diapositiva, por favor. Sí, bueno, antes de entrar a la tipicidad objetiva, quiero mencionar un caso, creo que, bueno, no es de la región de Cusco, sino que vendría a ser de otra región, pero más o menos para entrar, para poder comprender mucho más este tema. Por ejemplo, ¿qué sucede si es que, digamos, el gobierno regional del Cusco tiene destinado, por ejemplo, en un caso hipotético, 7 millones de soles destinados para una obra pública? En este caso, bueno, es un caso, pero voy a cambiar algunos nombres. Vendría a ser, digamos, un instituto. Pero bueno, ese dicho instituto iba a ser ejecutado a fines del año 2019, pero solamente se le asignó un presupuesto que fue parte, o sea, me refiero a los 2 millones que fue inicialmente, y que más adelante se le iba a asignar el presupuesto faltante, pero al cabo de faltaban creo que 1 mes y medio, alrededor de 2 meses, donde iba a iniciar la pandemia. Es ahí donde solamente con esos 2 millones que se tenían, no se podía primero adquirir el terreno, como segundo punto, no se podía ejecutar la obra. Es por ello que el gobierno regional decide desviar parte de ese presupuesto de los 2 millones alrededor de 1,5 millones a otras 3 obras
diferentes que estaban siendo ejecutadas ya a finales del año 2020. Recordemos que estamos en una situación de pandemia. Estamos a punto de entrar a los meses más complejos. Las otras obras a las que fueron desviados esos dineros fueron obras de mejoramiento y, claro, ampliación y mejoramiento de otras postas médicas, o sea, nos referimos a zonas rurales. Bueno, el desvío fue en la primera, el error de unos casi $500,000, en el segundo igual y en el tercero igual. Ya creo que incluso llegó a sobrepasar. Pero podríamos hablar que ahí sí hubo una aplicación diferente, correcto, pero definitiva no lo sé, porque luego más adelante, ya a inicios del año 2021, lo que realmente sucedió en este caso es que se devolvió ese dinero. Bueno, que en un inicio eran 2 millones y ya se le integró para que completen los 7 millones. Cabe recalcar, como ya lo dije, no se llega a cubrir, creo, bueno, considero, puede ser que me esté equivocando con el término de manera definitiva. En razón a ello vamos a entrar a tocar el tema de lo que es la tipicidad objetiva. Más adelante vamos a discutir si es que una parte consideraría de que es delito o de que no configura delito. Bueno, tipicidad objetiva. El delito de malversación de fondos se configura cuando el agente siempre, necesariamente, funcionario o servidor público de modo definitivo. Esto lo saqué justo del libro del doctor Salinas Siccha, si no me equivoco, que también recalca en este último punto y otorga o da dinero o bienes del Estado que funcionalmente administra un destino diferente a lo establecido, lesionando o poniendo en peligro al servicio o la función pública encomendada. Además, en la estructura del delito deben concurrir diversos elementos objetivos para darle tipicidad. Caso contrario, el delito no se llegará, ya no se va a llegar a configurar. La siguiente, por favor. Sí, acá tenemos los distintos elementos. Creo que el más importante vendría a ser el dinero o bienes del Estado. Hasta algún tiempo se hablaba bastante sobre qué bienes del Estado podían considerarse dentro de este campo. Si es que podían ser bienes muebles y inmuebles, si es que podían tener algún valor económico o si es que este no pudiese tener valor económico. Un momento, por favor, y más cortito. Ya, correcto. Bueno, en este presente artículo se hace referencia a estos dos términos, dinero y bienes del Estado como objeto del delito. En consecuencia, yo estuve también revisando lo que decía el doctor Abanto Vázquez, y él señala de que debemos concluir que los bienes pertenecientes al Estado, objeto de delito de malversación de fondos, pueden ser muebles con valor económico, pero muy aparte de ello hay que recordar de que el doctor Fiel Rojas no solo indica que tiene que tener un valor económico, no importa, por más que este bien mueble tenga un valor lo más mínimo que sea. La siguiente, por favor. Sí, bueno, muy aparte de ello, vamos a entrar al tema de lo que es la relación funcional. Bueno, de la naturaleza del delito de malversación de fondos públicos, se desprende que el dinero o bienes del Estado, objeto de la conducta netamente típica, debe estar confiado o mejor en posesión inmediata o mediata del sujeto activo, en razón que cumple la función de administrador de tales fondos al interior de la administración pública. La siguiente, por favor, Vieron. Sí, muy aparte yo creo que resalto bastante lo que dice el doctor Fiel de Rojas. Él nos señala que se requiere una relación funcional con el dinero a los bienes del Estado. Esa función de posesión de administración y además de ello que implique esa posibilidad de aplicación de estos fines netamente oficiales. De modo que aquellos funcionarios o servidores públicos que cumplen con la función de solo recepcionar o custodiar los bienes del Estado no serán autores del delito de malversación de fondos. Si ellos dispongan de los bienes para fines distintos. Bueno, ello es así debido a que los supuestamente encargados simplemente de recepcionar o custodiar el dinero o bienes públicos no tenían tal vez esa función de aplicarlos. Salvo, claro, que este tema de lo que es la relación funcional me hace recordar bastante a que, bueno, cada municipalidad, cada entidad tiene una persona que esté encargada de recepcionar algunos bienes que son del Estado, ya sea para ejecutar algunas obras o que son objetos directamente de la municipalidad. A ellos se les hace mención como si fuesen, si no me equivoco, son los almaceneros dentro de una entidad. Por ejemplo, ellos no tienen una relación o no son funcionarios públicos y mucho menos tienen una relación, y si es que tuviesen alguna relación, obviamente han sido designados o se les ha confiado ese cargo de parte de otro funcionario público. La siguiente, por favor. Bueno, la función de administrar creo que es bastante parecido a lo que ya estamos tocando anteriormente. Bueno, aquí la gente tiene una función de administrar el dinero o los bienes de público. En tal situación,
abusando de sus atribuciones en lugar de aplicarlos a un destino establecido. Le otorga un destino definitivo y obviamente diferente. Y recordemos, Damon sigue recalcando, es un destino definitivo. Bueno, muy aparte de ello, administrar no implica que el sujeto deba siempre detentar la posesión directa de los bienes o de los dineros o bienes bajo su cargo. La siguiente, por favor. Ya, bueno, dar el destino definitivo y diferente allá a lo establecido. Creo que en el aspecto diferente, como ya lo venía diciendo, creo que no hay ningún problema, pero bueno, este vendría a ser otro elemento objetivo del delito de malversación. Muy aparte de aquello que es un dato, digamos, yo diría de que uno de los también más importantes a tener en cuenta, ya que el hecho de que el destino diferente a que se hace alusión el tipo penal debe ser dentro de la esfera de las actividades del Estado, o sea, dentro de la administración pública. Porque si es que el dinero saliese de la administración pública, podríamos estar hablando de delito de peculado, que más adelante ya voy a hacer una pequeña diferencia entre estos dos aspectos. Ya creo que es necesario. La siguiente, por favor, bien. El número 10. Ya, bueno, en tanto a lo que es la afectación del servicio o la función pública encomendada. Bueno, el elemento objetivo trascendente, digamos, del delito, digamos, de que siempre esa afectación tiene que ser directamente encomendada o, digamos, como que, ¿cómo lo podría hacer mucho más sencillo ese término? Sino que la afectación del servicio es netamente la función encomendada. Obviamente estamos hablando de la administración pública. Bueno, en un caso concreto, si tal afectación no se produce, el delito simplemente no se lleva a configurar. Obviamente estamos diciendo, si es que está bien, se desviaron estos, hablando de presupuesto, se desvió, pero posiblemente no hubo una afectación, hay una gran posibilidad de que tal vez no se configure el delito. La siguiente, por favor. Bueno, el sujeto activo, como ya es, bueno, como creo, si no me equivoco, también lo dijo hace un tiempo, no sé qué doctor, pero estamos ante, normalmente se debe aplicar la teoría de infracción del debería. Obviamente en este aspecto siempre llega a ser el sujeto activo el funcionario o el servidor público, que reúne obviamente esas características y además de esa relación funcional que exigidos por el tipo penal. Es decir, que por el cargo que va a venir a desarrollar al interior de la administración pública, tiene una función de administrar los bienes del Estado. La siguiente, por favor. Bueno, el sujeto pasivo, obviamente, que es el estado de saldo, ya creo que no tan amplio que preguntar. La siguiente, por favor, bien. Bueno, el bien jurídico protegido. Creo que es un poquito discutido todavía aún este tema. Bueno, bueno, el doctor Salinas Sicha menciona los siguientes donde puede sacar este pequeño fragmento. Bueno, el bien jurídico protegido de modo genérico es el correcto y buen funcionamiento de la administración pública en beneficio de los ciudadanos. Esta última parte como que a veces me saca un poco de dudas, pero bueno, en el delito de malversación de fondos, el bien jurídico protegido es preservar la correcta y funcional aplicación de los fondos públicos, es decir, la racional organización en la ejecución del gasto y en la utilización o empleo del dinero o bienes públicos. Se trata, digamos, en suma de afirmar el principio de legalidad presupuestal. Pero, bueno, esto vendría a ser esa disciplina, digamos, racional, funcional o directamente del servicio. La siguiente, por favor. Bueno, la tipicidad subjetiva, viendo ya acabado la parte objetiva. Bueno, es un delito netamente doloso en este aspecto. No cabe, digamos, esa comisión o un supuesto de culpa o hasta podríamos hablar de error. En consecuencia, se requiere o se exige de que el funcionario o el servidor público actúe con conocimiento, que tiene el deber de la lealtad y de la probidad de administrar y aplicar el dinero a dinero o bienes del Estado confiados a su cargo, al destino, digamos que previamente ya establecidos, como puse el ejemplo anteriormente, ya había un dinero netamente establecido y direccionado para una obra pública, pero al final se llegó a desviar. Pero hay otros supuestos donde posiblemente no se llegase a cumplir el delito. No obstante, voluntariamente se decide darles una aplicación diferente y definitiva a la establecida, ocasionando con tal proceder una afectación al servicio o la función encomendada. La siguiente, por favor. Bueno, por su parte, el doctor Fidel Rojas también señala algo bastante interesante. Él sostiene que el tipo es netamente doloso, como ya el doctor Salinas también lo dice, bueno, lo señala, el cual significa que el sujeto activo tenga ese conocimiento
en su actuar voluntario del fin o destino indebido y definitivo que está dando a los bienes del dinero, infringiendo sus deberes. La siguiente, por favor. Sí, bueno, la antijuricidad acá creo que sí, nos llevamos un poco más de tiempo. Bueno, después de haber verificado la conducta ya analizado, obviamente, la concurrencia, los elementos objetivos y también los subjetivos, bueno, el operador jurídico pasará a verificar si es que concurre alguna de las causas de la justificación previstas en el artículo 20 del Código Penal. Pero en esta oportunidad no nos vamos a centrar, digamos, al artículo 20, sino que en el siguiente fragmento. Bueno, es posible que se materialice un estado, digamos, de necesidad justificante para proteger bienes jurídicos de mayor valor que el perjudicado, como puede ser la vida, la integridad física o incluso la preservación de mayor patrimonio público, como bueno, recordemos el caso que mencioné en el principio. Tal vez podríamos vulnerar la correcta función de la legislación pública, pero el haber otorgado parte de ese presupuesto para la ampliación y mejoramiento de esas otras obras públicas que estamos en plena pandemia, que posiblemente haya ayudado no solamente a uno, sino que a otras personas de esas zonas rurales, puede ser de que tal vez sea una necesidad justificante, porque no solamente estaríamos hablando de la vida del ser humano, sino que también de la integridad física y de la salud de todo ese lugar. La siguiente, por favor. Sí, la 17. Bueno, la culpabilidad de esto, y bueno, al haber verificado anteriormente la antijuricidad, creo que es necesario entrar a este punto. Bueno, al verificarse que la conducta típica de malversación de fondos no concurre a alguna causa, digamos, de justificación, si es que no hubiese alguna justificación, el operador jurídico continuará con el análisis para poder determinar si la conducta típica y antijurídica puede ser atribuida a su. La siguiente. Bueno, la consumación, como ya creo, no sé si es que lo dije anteriormente, este delito es, digamos, de una comisión, no solamente se da de manera instantánea, sino que también existe un resultado, hasta podríamos decir, de que casi instantáneo. Bueno, también muy aparte de ello, se perfecciona en el mismo momento en el que el funcionario, con su conocimiento y voluntad, da al dinero bienes públicos que administra una aplicación definitiva diferente. Nuevamente, con el término definitivo. A la previamente ya establecía, originando con ello en forma casi automática un perjuicio al servicio o función encomendada. El doctor Fiel de Rojas también señala de que el delito se consuma instantáneamente, al igual que el doctor Salinas. Al producirse o verificarse la aplicación o empleo definitivo de los bienes en destinos a los ya previstos. No es suficiente la orden, el giro de cheques o la provisión de bienes mientras estos no se destinen o ejecuten o apliquen de forma material. La siguiente, por favor. Sí, quería entrar a este punto. Creo que es una correcta diferencia entre el peculado y lo que vendría a ser la malversación. Bueno, si es que nosotros nos enfocamos solo en el aspecto de caudales dentro del peculado, creo que ya lo explicó el compañero Ángel hace un momento también y de manera, creo que todos lo íbamos a entender, pero lo vuelvo a recalcar. Dentro del peculado, los caudales, no se exige de que necesariamente ese bien o efecto, digamos, apropiado tenga un fin específico. Puede ser de que esté dentro de la esfera pública, pero de que aún todavía no haya sido asignado tal vez, digamos, a la ejecución de una obra, al mejoramiento de algo, es por ello que hay esa pequeña duda. A diferencia de la malversación de fondos. Por ejemplo, en este caso, los caudales ya tienen un destino, posiblemente definitivo, pero ya existe un destino. Y nuevamente regreso a lo que es el peculado. Cuando hablamos del dominio privado, el caudal o efecto sale de la esfera pública e ingresa netamente al dominio privado. Pero en el caso de malversación de fondos, se va a seguir manteniendo dentro de la esfera pública, o sea, dentro de la administración pública. El perjuicio patrimonial, bueno, el perjuicio dentro del peculado vendría a ser, pues, digamos, un perjuicio, como ya lo dije, patrimonial, que genere, digamos, una supuesta apropiación, incluso uso de bienes, es, digamos, de una trascendencia a efectos de su configuración, digamos, incluso podría llegar a ser un agravante. En el caso de la malversación, solamente creo que basta con una aplicación definitiva, con también diferente. Y bueno, no afecta el servicio de la función encomendada si es que no se configura, bueno, no se configura esa parte. La siguiente, por favor. Bueno, entramos ya al tema de enriquecimiento ilícito. Creo que es mucho más sencillo que el tema de malversación de fondos, ya que
Todo el concepto se centra digamos, en la primera parte, o sea, en el tipo base. Iniciamos. El funcionario o servidor público que abusando de su cargo, netamente, sí o sí siempre tiene que abusar de su cargo, incrementa de forma ilícita su patrimonio respecto a los ingresos legítimos, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 5 ni mayor de 10 años. Creo que ya no entramos al aspecto de la pena. Pero como siguiente punto, si el agente es un funcionario público que ha ocupado cargos de alta dirección en las entidades, organismos o empresas del Estado, o están sometidos a la prerrogativa del antejuicio, y la acusación constitucional será reprimido con pena privativa de libertad. Ya entramos nuevamente a ese aspecto. Como tercer punto, se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del patrimonio o el gasto económico personal del servidor, del funcionario o servidor público, en consideración de su declaración jurada de bienes y rentas, es notoriamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud con sus sueldos, obviamente los sueldos percibidos, o en los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa ilícita. La siguiente, por favor. Bueno, la tipicidad objetiva en este aspecto. Bueno, el delito se perfecciona cuando sí o sí el funcionario o el servidor público abusa de su cargo y desempeña al interior de la administración pública que incrementa su patrimonio de forma ilícita. Bueno, este delito aparece cuando el incremento se ha materializado y no puede determinarse a ciencia cierta cómo se produjo. Muchas veces no solamente basta tal vez el que se incremente de forma ilícita, sino que también debemos demostrar si es que hubo un desbalance. Bueno, la siguiente, por favor, Piero. Ya, bueno, ¿a qué se refiere con el abuso del cargo público? Considero que es bastante importante entrar en ese punto, ya que verificar la circunstancia que la gente siempre, funcionario o servidor público, actúe en su propio beneficio patrimonial, abusando del cargo que desempeña al interior de la administración pública. Se entiende que por abuso, digamos, por un cargo, digamos, una situación que se produce cuando el sujeto público hace mal uso de su cargo. Por ejemplo, si es que, digamos, pongamos un caso hipotético. Si es que el fiscal provincial le solicita, digamos, algunos, llamémoslo de esta forma, algunos sobornos, e incrementa, y el incremento ilícito, digamos, es bastante notorio. Por ejemplo, digamos, percibe unos 5.000 soles al mes, y al cabo, al final de año, obtiene, digamos, un par de camionetas que suman un valor de cerca al medio millón de soles. Creo que no hay un equilibrio en ese aspecto. Es ahí donde podría configurarse este delito. La siguiente, por favor, Piero. Bueno, el incremento ilícito del patrimonio respecto a los ingresos legítimos. Creo que ya me había adelantado con el ejemplo que hice hace un instante, y lo voy a volver, creo que a repetir. Bueno, el incremento debe manifestarse objetivamente cuando se verifica, digamos, esa diferencia con sus ingresos legítimos normales que tiene aquel por el cargo del funcionario o servidor público. Es decir, ese incremento que debe ser de forma notoria y superior al que normalmente haya podido tener en virtud de todos sus ingresos diarios, semanales, mensuales o anuales, como lo dije. El ingreso anual del funcionario podría ser, digamos, unos 150.000 al año, pero normalmente 2018, 2019, 2020 sería el mismo monto, pero en el año 2021 seguía teniendo los mismos ingresos, pero su ingreso fue alrededor, digamos, de los 230.000. O sea, hay un desbalance notoriamente y probablemente de forma ilícita. La siguiente, por favor, Piero. Sí, la número 24. Bueno, el incremento ilícito del gasto económico personal. Bueno, otro elemento a considerar lo constituye la verificación del incremento ilícito de los gastos económicos del sujeto público durante el ejercicio de su cargo que ostenta al interior de la administración pública. El ingreso, por ejemplo, como ya veníamos diciendo, vendría a ser de 150.000 al año, 2018, 2019, 2020. Y en el 2021, sus gastos personales, obviamente no estamos hablando solamente de los ingresos, sino que ya ahora estamos hablando de los gastos que esta persona tuvo, fueron de unos 250.000. Obviamente que hay un desbalance entre sus ingresos que ya venían siendo, muy aparte que es un desbalance, digamos, muy notorio durante el año que se haya dado. La siguiente, por favor. Y bueno, el bien jurídico protegido en este aspecto. El bien jurídico, genérico protegido como otros delitos, es el recto y normal desarrollo o desenvolvimiento de la administración pública.
Lo que se lesiona dentro de este delito de enriquecimiento ilícito es el bien jurídico penal, como se denomina administración pública, el mismo que significa el ejercicio de funciones públicas. Y bueno, la siguiente, por favor, Piero. Bueno, el sujeto activo, como creo que el Código Penal es muy, no creo que no hay ningún, no es tanto el análisis dentro, o sea, es evidente que el Código Penal hace mención de forma determinada sobre el tema de enriquecimiento ilícito. De modo que se produce así, pues la figura solo es atribuible al sujeto público, obviamente al funcionario o al servidor público, no comprendiendo al particular que se enriquece, ni al sujeto público que se enriquece al margen de la razón del cargo. Obviamente, sí o sí, el sujeto activo tiene que ser el funcionario o el servidor público. La siguiente, por favor, Piero. Bueno, el sujeto pasivo. El sujeto pasivo solo vendría a ser el Estado. El único titular del bien jurídico protegido es el recto y normal funcionamiento de la administración pública. Creo que acá no podemos tal vez ampliar un análisis. La siguiente, por favor, Piero. Ya, la tipicidad subjetiva. Bueno, estamos ante un delito solo de comisión dolosa, no cabe pues la comisión de culpa, al igual que el delito de malversación. El dolo del enriquecimiento ilícito supone pues esa voluntad de enriquecerse ilícitamente, así como el conocimiento por parte del sujeto público y la tipicidad. Esto va conjuntamente con sus actos de abuso del cargo o prevalidamente de su calidad funcional y del enriquecimiento que se está logrando por vías de ilicitud. La siguiente, por favor, Piero, creo que sea la penúltima. Ya bueno, el tema de la consumación y la tentativa, creo que en el tema de la tentativa hay algunas posiciones, hay una posición mayoritaria, pero bueno, la vamos a mencionar más adelante. Bueno, se tiene como consumo el delito cuando la gente logra efectivamente el incremento real y significativo de su patrimonio a través de fuentes delictivas no funcionales y de infracciones diversas. Por otro lado, en el aspecto, digamos, de la tentativa, pues no se podría evidenciar o verificar ese incremento desmedido ya pues que es digamos hasta incluso desproporcionado el patrimonio del agente público, ya pues ya que no hay una razón para que el derecho penal entre en acción, o sea, como que podría iniciarse ya con un pequeño incremento, pero ya pues se llegaría a consumar dicho acto. La siento, por favor, Piero. Es la 30, ¿verdad? Eso creo que sería todo, chicos. Bueno, gracias.